La Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, la carrera de Comunicación y la Defensoría del Pueblo presentan los podcasts académicos, un espacio de información y conocimiento ciudadano. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de podcast académicos, un proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, del Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, del séptimo ciclo de la carrera de Comunicación, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, capítulo Bolívar. Este programa tiene como objetivo difundir las acciones y servicios legales que brinda la Defensoría del Pueblo a la sociedad a través de este programa informativo. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia, Ciudad de Derecho. Y para ello contamos con la presencia de una invitada muy especial, abogada Zaira Martínez. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Estatal de Bolívar, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y candidata a doctora PhD por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Un gusto saludarle, abogada, gracias por acompañarnos hoy en este programa de podcast académicos de la Universidad Estatal de Bolívar. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí y compartir con la Universidad Estatal de Bolívar, la universidad donde me gradué. Estamos aquí para compartir con todas las personas que nos escuchan y nos ven sobre lo que hace la Defensoría del Pueblo, cuál es la función y qué hacemos nosotros en Bolívar. Un gusto, abogada. Bueno, para empezar, ¿qué le parece si nos empieza comentando sobre cómo define usted el concepto de ciudades de derecho y qué objetivo busca alcanzar la Defensoría del Pueblo del Ecuador? Sí, bueno, precisamente desde el año 2023 la Defensoría del Pueblo se encuentra implementando a nivel nacional el proyecto Ciudades de Derechos y de la Naturaleza. Una ciudad de derechos es un espacio urbano donde se garantiza la vida digna, el ejercicio de derechos, la participación, la dignidad, la equidad, la igualdad de los sujetos de derechos, es decir, de las personas. El objetivo de la Defensoría del Pueblo es precisamente incidir en los cantones, en los municipios, en las ciudades, para que exista cultura de protección de derechos. Se implemente normativa, se implemente política pública que permita garantizar los derechos y que las personas puedan vivir libremente, puedan vivir con dignidad. Abogada, cuéntenos de estos desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos al implementar este programa Ciudades de Derechos en Ecuador? El principal desafío es romper la barrera tradicional, la falta de cultura de protección de derechos. Nos hemos topado con administraciones públicas en las cuales no tiene normativa, no tiene política pública, hay falta de financiamiento, falta de presupuesto, es decir, no manejan un concepto, un enfoque de derechos, no manejan un tema de protección hacia los grupos de función pública. Romper esta barrera, desculturalizar a los administradores de la administración pública y que se vean a las personas como lo que son un sujeto de derechos es realmente el desafío más grande. Es decir, cambiar la temática, cambiar nuestra idiosincrasia tradicional hacia una nueva cultura en la cual se protejan derechos, en la cual se vea a la persona como un sujeto de derechos. ¿Y cómo garantizamos también la participación ciudadana en estas decisiones relacionadas con la protección de derechos humanos en las ciudades? Bueno, la vinculación con la comunidad es muy importante. Nosotros empezamos por el punto de la prevención de derechos, de la promoción de derechos. Es necesario que las personas conozcan cuáles son sus derechos, sepan cómo ejercerlos y dónde poder ejercer esas acciones cuando sus derechos han sido vulnerados. Es ahí donde se puede fomentar la participación. Si una persona no se empodera en el tema y en el conocimiento de sus derechos, difícilmente lo va a poder ejercer. Entonces, el ejercicio de derechos parte del conocimiento de los derechos que se tienen. Gracias, abogada. Y otra pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué estrategias se implementan para abordar la violencia y la discriminación contra grupos vulnerables en las ciudades? Bueno, las estrategias son múltiples. Defensoría del Pueblo trabaja en ejes desde la prevención, la promoción, la protección y la reparación de derechos. Los principales ejes en los cuales Defensoría del Pueblo actualmente está trabajando es en la promoción y en la protección. La promoción para que las personas puedan conocer cuáles son sus derechos y de esta forma evitar la vulneración de derechos. Evitar la vulneración del derecho a la discriminación, que es uno de los más grandes problemas que tenemos. La discriminación está presente en cualquier ámbito y se puede dar por cualquier categoría.
Si nosotros hacemos una correcta promoción de derechos, las personas van a saber cómo ejercer los derechos y muy posiblemente nos evitemos el tema de llegar a la protección, es decir, de tomar acciones efectivas, administrativas o judiciales para poder garantizar que esos derechos se protejan o más allá se reparen cuando ya han sido vulnerados. Pero imaginamos también que la Defensoría del Pueblo para ello está coordinando con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil para proteger los derechos. Correcto. Defensoría del Pueblo pertenece a todos los sistemas de protección. Es una institución muy activa y es un componente muy activo de los sistemas de protección, tanto de niñez y adolescencia, adultos mayores, discapacidad, género, inclusive movilidad humana. Nosotros continuamente articulamos y coordinamos con instituciones que pertenecen al sistema para tomar medidas tanto de promoción como de protección de derechos. Y con la sociedad civil nos articulamos a través de nuestro Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Actualmente tenemos una convocatoria para conformar el Consejo Provincial y están invitados todas las personas de la sociedad civil que quieran formar parte activa de la defensa de derechos. Gracias, abogada. Muchas gracias por esta intervención y este primer bloque informativo le invito a observar los siguientes videos realizados por la Defensoría del Pueblo. Ya regresamos con nuestro segundo segmento. La Defensoría del Pueblo de Ecuador presenta el sello defensorial Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza como un mecanismo de incentivo y acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para la inclusión de los enfoques de derechos humanos y de la naturaleza en los diversos instrumentos de política pública y normativa en sus jurisdicciones. La Defensoría del Pueblo, ejerciendo la magistratura ética en derechos humanos y de la naturaleza, estableció parámetros y estándares específicos para valorar el ejercicio de derechos en las ciudades del Ecuador. Este sello se otorgará sobre la base de una verificación documental y una valoración de fuentes de información oficial de 25 indicadores que dan cuenta del avance en 14 derechos agrupados en 4 parámetros. Los parámetros que se han establecido para la valoración son hábitat y vivienda, buena gobernanza, vida y dignidad, prevención y protección. Dentro de hábitat y vivienda se valida información respecto de los siguientes derechos: servicios públicos domiciliarios, vida adecuada y digna, movilidad urbana segura, sostenible y accesible. Para la buena gobernanza se considera aquellos derechos que se enfocan en transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana en la gestión pública. El parámetro de vida y dignidad reúne los derechos que en nuestra Constitución se reconocen en el bloque del buen vivir, que son salud, educación, cultura, trabajo, comunicación e información, ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Para la prevención y protección se establecen los derechos que nos guían a la construcción del Sistema Integral de Protección de Derechos, que es responsabilidad de los GAD municipales. Aquí se consideran los siguientes: hábitat seguro y saludable, derechos de grupos de atención prioritaria, vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados. El sello defensorial Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza pretende ser un mecanismo de la Defensoría del Pueblo que tiene como fin mejorar los niveles de garantía de los derechos, que es la obligación primordial del Estado. Para ello, invitamos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a ser parte de este proceso y a través del acompañamiento que brinda la INDH, sus políticas públicas y normativa aporten en la construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causae. Retornamos una vez más con nuestro programa de podcast, proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, del Vicerrectorado de Vinculación e Investigación de los estudiantes de la carrera de 7º ciclo de la Universidad Estatal de Bolívar. Continuamos con usted, abogada. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué debe hacer un ciudadano para acceder a este sistema de protección de derechos?
Bueno, tenemos que diferenciar que existen varios sistemas de protección de derechos. Y para acceder a los servicios que ofrece un sistema de protección de derechos a través de sus instituciones públicas, lo primero es identificar la problemática, la temática, es decir, qué derecho se ha vulnerado. Porque no es lo mismo la vulneración de un derecho a un niño o adolescente o la vulneración de un derecho a una mujer. Entonces, estamos hablando de sistemas diferentes. Entonces, lo principal es identificar qué tipo de temática es la que estamos abordando, qué tipo de derecho o qué grupo de atención prioritaria o qué sujeto de derecho es el que ha sido afectado. En cuanto a ello también, ¿qué requisitos se necesitarían para conformar el Consejo de Defensoras y Defensores? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene una gama amplia de requisitos, pero lo principal es identificarse con la defensa de derechos humanos. Cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede postular para formar nuestro consejo. Lo principal es presentar su carta de postulación y un aval de una organización civil que le permita hacerse conocer o identificarse como defensor o defensora de derechos humanos o de la naturaleza. Son los principales requisitos y más la voluntad. Abogada, retomando el tema ciudades de derechos, ¿qué papel juega la educación en derechos humanos en el programa de ciudades de derechos y cómo se promueve? La educación en derechos humanos es el pilar fundamental para la construcción de ciudades de derechos. Defensoría del Pueblo lo primero que hace para calificar a una institución pública o un municipio, como ciudades de derechos es educar en derechos humanos a sus servidoras y servidores. Es decir, hacerles conocer la relevancia de conocer sobre los derechos humanos, de trabajar en la protección de derechos humanos. Una persona que conoce cuáles son sus derechos tiene que también estar en relación con una persona que sabe cómo proteger estos derechos. Y por eso la educación es muy importante, porque es como nosotros hacemos conocer sobre derechos, tanto al sujeto como a la persona que está encargada de garantizar esos derechos. ¿Y cuáles serían los indicadores de éxito para evaluar el impacto del programa Ciudades de Derecho en la protección de los derechos humanos? Bueno, debemos partir que Defensoría del Pueblo, para calificar a un municipio o una ciudad como ciudades de derechos, tiene que evaluar el cumplimiento de 25 indicadores y la garantía de 14 derechos. En este sentido, nosotros, si verificamos que por lo menos un 70% de estos indicadores que van desde el cumplimiento de normativa, política pública, implementación de espacios públicos, adecuaciones de medio ambiente como saneamiento ambiental, agua, alcantarillado, si vemos un cumplimiento del 70% de estos indicadores, para nosotros ya es un programa exitoso. Abogada, le invito a nuestro tercer segmento, sería. Vamos en este momento a observar los videos de la Defensoría del Pueblo y ya regresamos con más de nuestro podcast. Las manos, unión entre hermanos, latinoamericano, ecuatoriano. Deja a un lado la falsa apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia. Nuestras raíces dejaron poderosa herencia. Somos el fruto de su descendencia, generaciones que nos dieron el sabor. Somos únicos, no hay comparación. Respeta cada cultura por su diferencia. Baila por nuestra diversidad. Respeta cada cultura por su diferencia. Baila por nuestra diversidad. Bailando el derecho a la vida, canta la armonía infinita dentro de ti, bailando el derecho a la vida. Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Es que la mezcla es total, mitad migración y cultura ancestral. Padres y abuelos nos dieron la vida, respeto al otro para que pueda avanzar. Again, no importa el sexo, tampoco la edad, no importa el dinero ni condición social. Si el día en que te mueres eres hueso y nada más, así que baila, baila, baila. El tiempo corre.
La alegría nos une como hermanos. Vamos juntando las manos, unión entre hermanos, latinoamericano, ecuatoriano. Deja a un lado la falsa apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia. Nuestras raíces dejaron poderosa herencia, somos el fruto de su descendencia. Generaciones que nos dieron el sabor, somos únicos, no hay comparación. Regresamos con nuestro último bloque del podcast de hoy. Y finalmente nos gustaría que tal vez tiene algún mensaje que nos quiere emitir o una invitación a la Defensoría del Pueblo, abogada. Bueno, Defensoría del Pueblo está siempre al servicio del pueblo, esa es nuestra misión, nuestra concepción constitucional y legal es la protección de los derechos. Y más que eso es la promoción de derechos. Y hemos aprovechado este espacio que tenemos con Universidad de Bolívar precisamente para ejercer nuestra función de promoción de derechos y hacer que la ciudadanía se entere que tiene derechos y que tiene una institución que va a proteger esos derechos. Muchas veces las personas no ejercen sus derechos porque desconocen que los tienen o sabiendo que los tienen no saben a dónde acudir. Tal vez Defensoría del Pueblo no sea la institución que va a proteger todos aquellos derechos vulnerados, pero sí es la institución que por lo menos puede encaminar su reclamo, puede encaminar su queja, y si no es algo de nuestra competencia podemos decirle acuda a tal lugar, para eso está Fiscalía, para eso está Unidad Judicial, para eso está una Junta Cantonal de Protección de Derechos, pero la idea es siempre darle una respuesta a la persona. Nosotros no solamente tomamos acciones concretas, nosotros tenemos también la función de asesoría, así es que invitamos a las personas, a los ciudadanos, a que concurran a la Defensoría del Pueblo. Tal vez no podamos resolver un tema de tierras, de herencias, pero sí podemos darle una asesoría, podemos encaminar su queja, su trámite hacia quien corresponde. Entonces, vengan, conozcan, visítennos, nosotros estamos para servirles en cualquier ámbito. Si no es de nuestra competencia, repito, dirigimos hacia la entidad que sí lo sea. Y finalmente nos gustaría que nos cuente cómo se ha sentido hoy en nuestro programa y también agradecerle y felicitarle por su maravillosa intervención. Bueno, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Estos espacios siempre son de aprendizaje mutuo. Me he sentido supremamente cómoda, muy bien. Pensé que iba a ser algo más complicado, pero no. Hablar de lo que nos gusta, de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, siempre va a ser una tarea fácil. Cuando nosotros trabajamos, o en mi caso muy particular, como trabajo en lo que me gusta, todos estos espacios en los cuales puedo promocionar derechos, puedo hacer visible la misión, la función de Defensoría del Pueblo siempre va a ser fructífero, siempre va a ser productivo. Les agradezco más bien este espacio que hemos tenido y sabemos que de aquí vamos a tener un resultado muy positivo porque va a dar como fruto la promoción de derechos, el ejercicio de derechos y muy posiblemente una visión más ampliada de lo que hace Defensoría del Pueblo en Bolívar. Muchas gracias por acompañarnos en este enriquecedor diálogo sobre las ciudades de derecho. Hoy nos acompañó la abogada Zaira Martínez. No dejen de seguirnos a través de las redes digitales de la UEB y Defensoría del Pueblo. Nos vemos en un próximo episodio. La Universidad Estatal de Bolívar y la Delegación de la Defensoría del Pueblo Bolívar presentaron Podcast Académico.